¿Qué tal? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Para quienes no me conocen, ahora vamos a desarrollar este video que titula Literatura Juvenil. Pues la lectura, la literatura, los libros, los cuentos son muy importantes porque nos permiten desarrollar la creatividad, la fantasía, la imaginación, el amor por el conocimiento, el amor por la aventura, el amor por los libros, también las narraciones, la comunicación, el lenguaje. Y si bien nuestros niños, niñas, aprenden literatura, tienen la materia de lengua y literatura en los colegios, pero no está por demás complementar. Y si bien este es un video dirigido al público adolescente, dirigido al público de padres, de madres de familia que tienen niños, de cuidadores de niños, de maestros de lengua y literatura y personas que disfrutan de leer. Creo que la literatura infantil hay que promoverla incluso desde el vientre materno, desde que el niño está en el vientre materno. Leerle, hablarle al niño en el vientre materno creo que le estimula el lenguaje. Hay investigaciones neurobiológicas, neuropsicológicas sobre esto. Entonces, incluso en el mismo vientre materno hay como narrarle cuentos a, a ese niño que está en esos 9 meses o a veces un poco menos en el vientre materno. Lo podemos ir contando cuentos ya cuando, desde que está en el vientre materno a través de complementado con música, haciendo estimulación y por supuesto ya desde la primera infancia, incentivarle a tener libros cercanos, así el niño todavía no entre a la etapa escolar, pero todos estos aspectos de irles contando cuando somos cuidadores de niños, padres de familia, madres de familia, abuelos, abuelas, maestros, maestras que pueden utilizar los cuentos de hadas, los cuentos de fantasías, los cuentos infantiles en general, así el niño o niña no sepa leer o escribir todavía. Cuando se vayan, antes de que se vayan a dormir, en el día, en un feriado, en las vacaciones, en las noches, tener ese hábito de incentivar a la lectura en todas las etapas del desarrollo infantil, incluso desde el vientre, como ya mencioné. Entonces, la literatura es importante porque nos ayuda a mejorar las conexiones en el cerebro. Hay investigaciones de neurocientíficos sobre la importancia y los beneficios de la lectura. Em, También hay que mencionar que muchos psicólogos, psicoanalistas han investigado los cuentos infantiles, los cuentos de hadas. Ya vamos a revisar algunos psicólogos que han investigado en este sentido. Entonces, creo que la literatura infantil tiene muchos beneficios. Fomentan la creatividad, la expresión, la comunicación, la cultura escrita, el lenguaje escrito, la, in- también la, el lenguaje verbal, entre otros muchos beneficios de la lectura. Entonces, aquí está. Si vamos a dividir a la infancia en la etapa preescolar y en la infancia que ya está escolarizada, es decir, que ya comienza a ir a una institución formal de educación, una escuela, una educación básica, educación inicial, ya en una institución como tal, pues son etapas importantes para comenzar a fomentar la lectura. Tener libros ahí cerca, tener una pequeña biblioteca en la casa o una gran biblioteca, tener cuentos, incluso como ya mencioné en otro video, creo que ahora tenemos hasta audiolibros en el Internet. Tanto la parte de la lectura física, clásica,
impresa como la lectura digital, puede ir, de acuerdo a la etapa de la infancia o de la adolescencia, también irse utilizando los audiolibros también. Ahora en Spotify, en YouTube hay audiolibros, en otras aplicaciones especializadas en audiolibros, pero qué mejor si es que desde los más chiquitos comenzamos más bien con libros físicos, con cuentos, ¿ya? Entonces, tanto en la parte preescolar o en la parte escolarizada, de acuerdo a su etapa del desarrollo. Entonces, la infancia creo que es el pilar para comenzar a fomentar la lectura. Ahora, si hablamos de cuentos infantiles, de literatura infantil, creo que uno de los grandes personajes que ayudó a divulgar muchos de los cuentos de hadas, de los cuentos infantiles en general, ha sido este gran personaje Walt Disney, que vivió entre 1901 y 1966 y que hoy se ha convertido, o en los últimos 70 años, la industria de Disney se ha convertido en toda una un poder económico de alguna forma y un poder mediático que nos ha influenciado nuestra cultura ecuatoriana, cultura sudamericana, cultura mundial. Las películas y los cuentos ilustrados de Disney encajaron mucho en la cultura y claro, también muy criticado por diversos sectores, por diferentes sectores sociales, en los temas culturales, ha sido muy criticado por el inmenso poder de influencia en las mentes, en la psique de las personas. Si es que revisamos a sociólogos, psicólogos sociales, antropólogos y politólogos, incluso filósofos que analizan el tema de Disney, el fenómeno Disney, a través de toda su industria, que comenzó con películas, con ilustraciones, con cuentos ilustrados. Después generó grandes parques de diversiones en los Estados Unidos y se expandió también a Europa y a diferentes partes del mundo. Entonces tenemos toda una cultura basada en Disney, toda una industria económica, un poder económico, incluso hasta político y psicológico, que maneja masas. Entonces, claro, esa gran influencia que personalmente hasta a mí me llegó en mi infancia, porque evidentemente uno iba a una tienda y encontraba los cuentos ilustrados o las películas de Walt Disney. Si prendía la televisión, todas las caricaturas, películas y la televisión estaba basada en la producción de Walt Disney, este pintor, este caricaturista, este ilustrador y productor de cine, empresario de los Estados Unidos, que pues es una industria muy fuerte. Hoy en día las políticas de Disney han ido modificándose, está muy siendo cuestionado por sectores conservadores, por sectores sociales y políticos, la industria de Disney, pero sin duda tiene una gran influencia. Entonces, todos los cuentos infantiles los popularizó Walt Disney por allá por la década desde 1930 hasta 1960, y después de su muerte, toda la empresa que es Disney, a través de sus parques de recreaciones infantiles, de adolescentes y de adultos que tienen los Estados Unidos, en Orlando, en la Florida, en diferentes puntos de los Estados Unidos y en Europa, todas sus películas, toda una industria de producción cinematográfica, de cuentos en diferentes puntos de librerías. Entonces es toda una industria fuerte la de Walt Disney. Sin embargo, también hay otra literatura, y, bueno, me olvidé de mencionar, ¿cuáles cuentos, por ejemplo, popularizó Disney y también películas? Blancanieves y los Siete Enanitos, Pinocho, Dumbo, Peter Pan, La Cenicienta, etcétera, hay un gran etcétera ahí. Después tenemos también el fenómeno Harry Potter, que también ha incursionado mucho en la cultura occidental, en la cultura europea, norteamericana y en los países de habla hispana. Ha sido Harry Potter, que fue un boom de esta literatura infantil que también se transformó en películas, toda la colección literaria infantil de Harry Potter, que creo que también es importante y se puede promover, se puede comenzar por ahí, de J.K. Rowling. Entonces, personalmente, les cuento como experiencia
de vida. Em, yo tenía desde chiquito, desde mis 5, incluso hasta antes, 5 años, 4 años, tenía acceso me regalaban mis familiares, mis padres, mis abuelos, cuentos basados en cuentos infantiles de Disney, ilustrados, ¿no? Blancanieves, los siete enanitos, Pinocho, Dumbo, Peter Pan, etcétera, etcétera. Toda esta, todas esta literatura infantil, estos cuentos infantiles a mí sí fue parte importante de mi infancia. No he tenido la oportunidad de leer a Harry Potter, pero creo que Harry Potter es una de las, yo he visto la película, no he leído los libros, pero creo que es uno de los libros más importantes de consumo en la sociedad contemporánea de los últimos 20 o 30 años, los libros de Harry Potter, de J.K. Rowling, toda la colección de Harry Potter. Y después se transformaron a películas, que sí han sido las que yo he visto. Entonces también, de pronto, si es que alguien quiere incentivar a sus hijos, a los niños, a los estudiantes en la lectura, Harry Potter como cultura popular, como boom mediático, creo que es importante. De ahí tenemos a otro autor que es Ronald Dahl. Hay libros que no he leído, pero que conozco porque he sido profesor de lengua y literatura y por ser autodidacta y mis investigaciones. Tenemos a Matilda, otro libro que es Las Brujas, que también son importantes y que los expertos recomiendan en lo que es literatura infantil. Y hay otros cuentos infantiles, como los cuentos de hadas, Alicia en el País de diferentes autores. Alicia en el País de las Maravillas, Canción de Navidad, El Jardín Secreto, El Mago de Oz, La Princesita, Heidi, Momo, El Principito, ya para niños un poco más grandes, de 10, 11 hasta 13 años, incluso hasta para adultos, El Principito, El Hobbit, ya niños más grandes, de 10, 12, 13 años. La historia interminable o la historia sin fin, también es un libro para niños de 10, 11, 12 años. El cementerio, también de esa misma edad. Y los anteriores son para niños ya de 7, 8, 9 años. Entonces, todo este impacto de la literatura infantil creo que es importante y comenzar a fomentar en nuestros hijos, en nuestros estudiantes, en nuestros familiares, sobrinos, sobrinas, sobrinos, eh, niños que estén a nuestro alrededor, si somos maestros también, profesores de literatura que conozcan y que fomenten la lectura. Yo lo que sí digo siempre, no hay que obligar a la lectura, pero sí hay que incentivar a la lectura desde la infancia. Sí, claro que hay que presionar un poco, pero tampoco ser demasiado exigentes en incentivar a la lectura. Ya cada uno tiene su tiempo, algunos comienzan a leer en la infancia, otros en la adolescencia, otros en la adultez y otros incluso cuando son adultos mayores. Pero qué mejor si podemos incentivar a que los niños comiencen a leer ya desde cortas edades, ¿sí? Desde que aprenden a leer 7, 6, 7, 8 años, ya que darles cuentos, que se familiaricen, tener una pequeña biblioteca en sus dormitorios o en su casa, en un cuarto de estudio, donde que los niños tengan acceso a cuentos, a literatura infantil, etcétera. Y hay que ver a especialistas para que sepan qué libros dar a los niños y qué libros no, ¿no? Son algunos elementos fundamentales. Y aquí están algunos personajes que vamos a hablar. Ya hemos dicho y hablado de J.K. Rowling, de escritora de Harry Potter. Es una de las escritoras más importantes a nivel infantil y adolescente. Otro que ya hablamos, Roald Dahl, que escribió Matilda y las Brujas, que son dos libros que les había comentado, que no he leído, pero por experiencia, por investigación, sé que es uno de los libros son sus libros de literatura infantil muy importantes para recomendar a esos niños y niñas de 7, 8, 9, 10 años. Y también aquí hago un pequeño paréntesis, decir que la misma literatura infantil lo pueden leer también adolescentes y lo pueden leer jóvenes y adultos. Un adulto también puede leer literatura infantil. Yo, por ser maestro, por ejemplo, de literatura en los adolescentes, en colegio, tuve que leer literatura juvenil y también parte de literatura infantil. Y también a veces uno, por autodidacta,
o porque está en alguna etapa de su vida, quiere recuperar ese tiempo que no supo leer en la infancia o en la adolescencia y comienza a leer libros de literatura infantil y de literatura juvenil. Entonces, eso es lo que sí hay que evitar es que los niños lean libros de jóvenes y los jóvenes o adolescentes lean libros de adultos. Eso sí, pero sí, un adulto en cambio sí puede leer literatura de adolescentes y de jóvenes y literatura infantil. Entonces, esos aspectos hay que tener en cuenta. Ya, J.R.R. Tolkien, John Tolkien, también escritor del Hobbit, que es otro de los libros de literatura infantil importantes, El Señor de los Anillos, entre otros. Entonces, este es también un autor que ustedes pueden buscar e investigar, pueden ir a buscar en internet sus biografías, su vida, su obra, y pueden incentivar a sus niños a través de estos autores. Matt Oldfield, con su hermano, tienen una colección de biografías de futbolistas. Entonces, si a sus hijos les gusta el fútbol, el deporte, principalmente el fútbol, sus libros están en Amazon y en algunas librerías, dependiendo del país, pueden averiguar los libros de Matt Oldfield sobre biografías de futbolistas profesionales famosos. ¿Sí? Es una colección. Entonces, si les gusta a sus hijos o a ustedes el fútbol, pueden leer los libros de Matt Oldfield, que es literatura infantil y juvenil. Los libros de Julio Verne, si bien son más para adolescentes, hay algunas adaptaciones. Los libros de Julio Verne de ciencia ficción, de este escritor francés de fines del siglo XIX. Los libros de Julio Verne, hay mucha literatura juvenil de Julio Verne, pero algunos de sus libros se han sido acoplados para los de la niñez. Entonces, en la niñez es importante la ilustración, los gráficos, los dibujos. Hay libros muy didácticos, cortitos, adaptaciones de otros libros para los niños y niñas con muchas ilustraciones. Entonces, algunos de esos libros de Julio Verne, como El viaje al centro de la Tierra, El viaje a la Luna, han sido adaptados para un público infantil. Hay que tener en cuenta. Julio Verne tradicionalmente es más juvenil, pero hay algunas adaptaciones a la literatura infantil para los niños. De ahí tenemos a dos youtubers que les pueden buscar en su canal de YouTube porque difunden lo que es literatura en general y dentro de sus videos tienen también sobre literatura infantil. Hay muchos canales de divulgación de literatura infantil que pueden buscarlos en YouTube, pero he tomado a dos referentes que he visto algunos videos de ellas, Claudia Ramírez Lomeli y Magrat Ajos Tiernos. Son dos youtubers que las pueden buscar para que para que conozcan más sobre literatura infantil por autodidacta. Como padres, como maestros, como madres, como abuelos, como tíos, como profesores, profesoras, promotores de lectura, como bibliotecarios, creo que es importante fomentar esta diversidad de lo que es la literatura infantil. Y como siempre digo en otros videos, a los niños, a los jóvenes también, y a los lectores, creo que hay que comenzarles a incentivar de acuerdo a sus gustos, ver sus preferencias, sus afinidades. Si es que a un niño le gusta más la danza, le gusta más la computación, pues le voy a dar libros a ese niño que le gusta de danza, libros ligados con su afición, con su gusto de danza. Si le gusta a un niño más o niña la computación, pues le voy a dar libros de ciencia ficción, de tecnología, pero acorde a su edad. ¿Sí? Literatura infantil sobre esos temas. Entonces ahí sí le pueden enganchar. Si a un niño le gusta, qué sé yo, eh, el arte, la pintura, también le voy a dar libros que hablen de arte y que tengan muchas ilustraciones, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas es importante que incentivar a la lectura de acuerdo a los gustos y afinidades de cada uno, porque no, un libro no es para todos. Hay libros que a algunos nos gusta cierto tema, a otros no nos gusta, pero siempre es importante que esté afín a lo nuestro, a lo menos cuando comienzo a leer. Eso es muy importante, conseguir el libro para cada uno, de acuerdo a su personalidad, a su identidad, a sus gustos, a sus hobbies, etc. De ahí tenemos en la parte de abajo a otros personajes que ya serían más para
investigar más a profundidad lo que es la literatura infantil. Yolanda Ramírez Mitchell tiene conferencias, tiene su propio canal de YouTube, lo pueden buscar en esta plataforma. Ella tiene una conferencia que me pareció muy interesante de historia de la literatura infantil y juvenil. Tiene unos videos sobre eso, especialmente si ustedes son profesores de literatura y especialistas en literatura infantil o bibliotecólogos. Incluso, bueno, si es que les interesa como padres de familia conocer la historia de la literatura infantil y juvenil, Yolanda Ramírez Mitchell tiene unas conferencias extraordinarias en YouTube que les recomiendo. De ahí vamos al mundo de ligar la literatura infantil con el psicoanálisis, la psicología analítica y la psicología. Hay dos investigadores mucho que tiene que ver con la literatura infantil, con los cuentos de hadas, con los cuentos infantiles. Marie-Louise Bonfrance es una psicóloga seguidora de, no, ella es analista junguiana, no es psicóloga, ella es analista junguiana, pero que se especializó en psicología analítica. Sí, se especializó en psicología analítica, ella más bien ha sido una lingüista, especialista en literatura y en cuentos infantiles, que complementa con la psicología del doctor Carl Gustav Jung. Los arquetipos, los cuentos de hadas, ella se especializó en cuentos de hadas. Marie-Louise Bonfrance, alguien que quiera complementar cuentos de hadas, literatura infantil con, con psicología analítica de Jung, pues algún psicólogo o profesor o alguien que quiera profundizar en este aspecto, les recomiendo a esta autora. Otro personaje, psicólogo, psicoanalista, Bruno Bettelheim, que escribió un libro, El psicoanálisis de los cuentos de hadas y de los cuentos infantiles. Bruno Bettelheim es un psicoanalista que analiza todo lo que es la mitología, al igual o similar a Marie-Louise Bonfrance, eh, como el inconsciente, los mitos, los arquetipos, están conectados con la literatura infantil. Toda la mitología de los cuentos de hadas, de los cuentos infantiles. Entonces, estos dos psicólogos aficionados por la literatura creo que son importantes. Como dije, Marie-Louise Bonfrance no fue título de psicóloga, pero se formó como psicóloga analítica en cursos, en formación complementaria no oficial y fue una de las discípulas de Carl Gustav Jung. Y Bruno Bettelheim, discípulo de Sigmund Freud, de Sigmund Freud. Entonces, alguien que quiera profundizar en esas relaciones entre literatura juvenil, cuentos de hadas y psicología, pues son dos autores importantes. Y ya lo que son autores clásicos de la literatura juvenil, Edward, Edward Lear, William Blake, son dos autores clásicos de la literatura juvenil, dos escritores fundamentales de literatura juvenil que incorporaron al tema de la visión de los niños en la literatura, uno de los primeros promotores de la literatura juvenil, estos dos grandes personajes. Y si vamos más atrás en el tiempo, en la historia, los hermanos Grimm, que compilaron muchos mitos, leyendas de la tradición europea, de la tradición nórdica, del norte de Europa. Estos dos, si no estoy mal, son alemanes, bueno, europeos, que compilaron muchas de las tradiciones y leyendas en dar una base literaria a lo que hoy conocemos como la literatura infantil, a los cuentos infantiles. Muchas de las narraciones de las películas y de los cuentos de Walt Disney se basaron en estos personajes, en los hermanos Grimm, Jacobo Grimm y Wilhelm Grimm. Asimismo, como se basaron Disney en William Blake, Edward Lear. ¿Sí? Entonces, Walt Disney compiló todos los cuentos y narraciones de estos personajes y de otros personajes también. También había muchas mujeres escritoras también en esa época, que pedagogas, que no las he puesto aquí, pero que son importantes y que ustedes pueden seguir investigando. Por eso es que la conferencia de Yolanda Ramírez Mitchell, esta mujer mexicana importante, hace una historia de la literatura infantil. Creo que esa conferencia es muy, muy relevante. Y para los que somos psicólogos, los que son pedagogos, psicopedagogos, promotores de lectura, Marie-Louise Bonfrance y Bruno Bettelheim son dos maestros importantes. Entonces,
alguien que quiera ya profundizar en algunos elementos y especializarse un poquito más por autodidáctica en la literatura infantil. Bueno, esto es este tema. Hay mucho por hablar, hay muchos más autores, hay mucha más historia, pero no les quiero cargar con tanta información. Creo que este es un elemento básico. Creo que aquí mismo ya está bastante información. Entonces, es una introducción, una especie de introducción a lo que es la literatura infantil. De esto se puede investigar muchísimo, pero creo que con lo que hemos desarrollado en estos 25, 30 minutos les puede servir a los padres de familia, madres de familia, cuidadores de niños y de niñas, abuelos, familiares, docentes, promotores de lectura, bibliotecarios, para incentivar la literatura infantil en los niños, en los adolescentes, incluso en los mismos adultos. Me despido. eh, Cierto, antes de despedirme, pueden acceder a mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa. Ahí tengo varias entrevistas a lectores, a escritoras, lectoras, promotoras de lectura. Entonces pueden buscarme como Elvis Orellana Espinosa en YouTube y colocar al lado libros, literatura, escritora, promotores de lectura. Ahí van a encontrarse con varios videos. ¿Sí? Y bueno, ahora sí me despido. Pasen bien, su servidor, Elvis Orellana Espinosa. Cuídense mucho, pasen bien. Chao, chao.